Madre mía, el salseo que ha saltado sobre Andercel y Kerem Bürsin, que no para de dar de qué hablar. Y es que parece que la relación entre estos dos va mucho más allá de lo que nos cuentan. Agarraos porque esto se pone bueno. Seamos sinceros, todos hemos estado pegados a sus vidas, a sus fotos, a sus stories. Y nos encanta, ¿verdad? Ver a Ande y Kerem juntos siempre es un festín para los ojos y para el alma de los fans. Pero, ¿os habéis parado a pensar por qué Kerem es ese apoyo incondicional de Ande? No es solo porque fueron pareja, hay algo más profundo detrás. Para ser honestos, creo que mucho de lo que vemos es la punta del iceberg. La vida de una actriz tan famosa como Ande no es fácil. Las cámaras están siempre encima, los juicios son constantes y las presiones, ni te cuento. Y ahí es donde aparece Kerem, como ese paño de lágrimas, pero sobre todo como ese impulso que la hace seguir adelante. Muchos dirán que es por el amor que se tienen, o que tuvieron. Y sí, eso es innegable. Se les veía una química brutal. Pero yo sospecho que va más allá de la química de pareja. Pienso que Kerem, al haber vivido también esta vorágine de fama, entiende perfectamente lo que Ande está pasando. Él sabe lo que es estar en el ojo del huracán, lidiar con los paparazzi, y sobre todo con las expectativas de millones de personas. Él no es un fan cualquiera que le dice eres genial. Él es alguien que ha pisado sus mismos zapatos, que ha sentido el mismo calor de los focos y el mismo frío de las críticas. Y eso, amigos míos, es un apoyo de un calibre diferente. Es la comprensión desde dentro, desde la trinchera. ¿Os acordáis cuando Ande tuvo esos momentos más delicados? Donde se veía un poco más vulnerable. Kerem siempre estaba ahí publicando algo sutil, un gesto que solo los fans más atentos captaron. No era para generar titulares, era para que ella supiera que no estaba sola. Era un mensaje silencioso pero potentísimo, yo te entiendo, yo estoy contigo. Y no hablo solo de apoyo emocional. Estoy convencido de que Kerem también le da consejos profesionales. Él que ha tenido sus altibajos en su carrera, que ha sabido reinventarse, seguro que le ha guiado en momentos de duda, en decisiones importantes. Es como tener un mentor, un confidente, un ex que te conoce mejor que nadie y te quiere ver triunfar. A mí me parece súper bonito esto. Demuestra que las conexiones humanas, incluso después de que una relación sentimental termine, pueden ser increíblemente fuertes. Que el respeto y el cariño genuino no desaparecen. Kerem no la ve solo como una expareja, la ve como una colega, una amiga y sobre todo, como una persona a la que quiere ver brillar. Y esto es lo que me fascina de todo este salseo. Que no es solo un drama de telenovela. Hay una amistad sólida, un respeto mutuo y un entendimiento que trasciende lo superficial. Kerem es su ancla, su recordatorio de que en este mundo loco de la fama, hay alguien que la comprende de verdad. Y sí, claro que hay rumores, siempre los hay. Que si vuelven, que si no vuelven. Pero más allá de eso, lo que veo es una conexión real, valiosa, que Ande tiene la suerte de tener. Es como tener un salvavidas en medio de una tormenta. Ahora, la pregunta del millón, que nos deja pensando, ¿creéis que esta amistad tan profunda entre Ande y Kerem es lo que les ha permitido a ambos seguir evolucionando y triunfando en sus carreras, o hay algo más que aún no sabemos?